Cada uno de ustedes. Amén. Julio, que Dios te bendiga junto a tu esposa. Sí, que Dios les bendiga. Bienvenido a la casa del Señor. Mire, hoy les quiero hablar de algo que el día domingo generalmente no hablo, sino que generalmente los días de semana toco esos temas que son temas de enseñanza. Pero algo Dios puso en mi corazón ayer para poder hacerlo y quiero poder compartir esta enseñanza con ustedes. Amén. ¿Está preparado para recibirla? Claro, usted tiene que estar preparado para recibirla. Acuérdese que la semilla cae, pero ¿quién tiene que preparar la tierra? Somos nosotros, ¿cierto que sí? ¿Quién tiene que preparar el corazón para recibir la palabra? ¿Sí? Usted no va a tirar semilla en el cemento, no creo, ¿cierto que sí? Sino que usted busca un terrenito, lo prepara, deja todo listo para poder soltar esa semilla ahí, para que esa semilla pueda cumplir el propósito por el cual usted la va a sembrar, ¿cierto que sí? Lo mismo pasa con la palabra del Señor. Usted tiene que darle cabida. Es usted el que tiene que abrir el corazón. La Biblia dice que Cristo está a las puertas, ¿cierto? Tocando, ¿sí? Y cuando usted abre, dice que ¿qué es lo que pasa? Él entra, cena con usted y usted con él. ¿Cierto que sí? Entonces hay algo que Dios busca que usted y yo hagamos para lo que Dios quiere colocar en nuestras vidas. Mire, yo creo que todos en algún momento hemos sentido que a lo mejor vemos menos de lo que esperamos. ¿Le ha pasado a usted? Y de repente en lo natural su trabajo, usted se esfuerza y parece que el trabajo como que no cunde. Dice, usted ha trabajado tanto, dice usted, y sabe que como que no he visto todavía el fruto, no he visto la ganancia, no he visto el resultado de aquello que hago. Y yo creo que todos en algún momento hemos sentido eso, que vemos menos de lo que esperamos. ¿Sí? Y eso es algo que no muchos entendemos. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo ahí, escúcheme, cuando usted y yo trabajamos es sembrar. Usted siempre esfuerzo, sacrificio, a lo mejor invierte, pero lo que está haciendo usted bíblicamente hablando es sembrar por fe. Trabaja, sale a trabajar, es como lo que hace mensual o diario usted. Trabaja todo el día, ¿cierto? Porque usted cree que a fin de mes, ¿qué es lo que va a pasar? Va a recibir una remuneración, ¿cierto? Un sueldo por el trabajo que hizo. Pero de alguna manera usted tiene que creer que lo va a recibir, ¿o no? Sí, para poder trabajar, porque ¿quién va a trabajar pensando en que no le van a pagar? Yo creo que nadie, ¿sí? Y de alguna manera, nosotros muchas veces hemos sentido que recibimos menos de lo que esperamos. Y eso es algo que no muchos entendemos. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo ahí es aprender a sembrar por fe. ¿Y por qué por fe? Porque para entregar y sembrar por fe, lo primero que debemos aprender, escuche, es a sembrar sin ver el fruto, ¿o no? ¿Cierto que sí? Lo primero que tenemos que hacer nosotros es aprender a sembrar sin ver el fruto, ¿ya? Porque para entregar y sembrar por fe, le dije, lo primero que debemos aprender es eso. Porque lo primero que aprendemos al sembrar por fe, ya, es a enfrentar una realidad que parece sembrar más dudas en nosotros que esperanza, ¿o no? ¿Se da cuenta que cuando usted tiene que hacer algo y usted dice, ¿será que me va a resultar? Es lo que nos pasa a diario, ¿no? Cuando usted hace algo, dice, ¿será que me va a resultar? Porque en medio de lo que está haciendo, lo primero que se levanta, ¿qué es lo que son? Son dudas. ¿Me irá a quedar bueno esto? Y esta palabra del día de hoy viene para enseñarnos a descubrir que no se trata de lo que vemos, sino de confiar en quien nos provee más allá de sus capacidades y las mías. Amén. Eso es lo que vamos a aprender hoy día. Que no se trata de lo que usted pueda hacer, generar, sino que se trata de aquel, ¿sí?, que nos provee y que va más allá de las capacidades suyas y mías. Porque recordemos que es Dios, dice la Biblia, el que hace abundar en nosotros toda gracia, ¿cierto que sí? ¿Y sabe para qué? Dice, para que tengamos siempre lo suficiente para nuestras necesidades. ¿Ya? Que Dios tiene el poder de darnos más de lo que necesitamos para que siempre tengamos lo suficiente para nosotros. Dígale al de al lado, hoy vamos a aprender un poquito de las finanzas del reino, diga. Porque vamos a ir sacando dudas del por qué hay cosas que de repente no ocurren o no vienen muchas veces a nosotros. Y Dios tiene el poder de darnos más allá de lo que necesitamos. ¿Para qué? La Biblia dice para qué. Dice para que tengamos siempre lo suficiente para nosotros. Escuche esto, porque aquí es donde viene el principio del reino. Y también para que podamos sobreabundar en generosidad, dice la Biblia. Escuche bien.
para que tengamos siempre para nosotros y para que podamos también sobreabundar en generosidad, dice, para toda buena obra. ¿Sí? Para toda buena obra. Eso dijo el apóstol Pablo a los Corintios, y en 2 Corintios capítulo 9 verso 8, vamos a partir con esta palabra de base. De ahí vamos a tocar el verso 10 y el verso 11 de esta misma palabra. Y dice así la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Y poderoso es Dios, escúcheme bien. Y poderoso es Dios, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿A fin de qué? Teniendo siempre, escúcheme bien, no a veces, dile desde el lado, no es a veces, sino que eso tiene un propósito. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. ¿Sí? Quiero que entienda eso. Es la palabra base. Vamos a tocar otros versículos. Y poderoso Dios para hacer que abunde. ¿Le gusta esa palabra, no? Porque a algunos no les gusta. No, yo así estoy bien nomás. No, Dios quiere hacer sobreabundar en usted. Porque, escúcheme, ¿por qué Dios quiere hacer sobreabundar en usted? Porque Dios tiene un propósito a través de bendecirlo a usted. ¿Me entiende? De repente dice, no, con esto estoy bien, Señor. No, es que Dios tiene un propósito del por qué Dios quiere colocar sobreabundancia en su vida. ¿Sí? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, aquí viene el propósito. Abundéis para toda buena obra, ¿o no? O sea, hay un propósito con el cual Dios usted lo quiere bendecir, ¿o no? Hay un propósito por el cual Dios quiere añadir a su vida, ¿no? ¿Sí o no? Diga conmigo, es que esa es la parte que de repente a nosotros nos incomoda un poquito. Porque el propósito no es para retener, es para ser generoso. Por eso Dios quiere colocar sobreabundancia en usted, porque si usted no lo tiene, ¿cómo lo va a hacer? Nosotros, el principio nuestro es este. Señor, cuando tú me bendigas, Señor, cuando tú me des, y Dios no bendice lo que usted no tiene, Dios bendice lo que ya le dio. Le repito, Dios no bendice lo que usted no tiene. Dios bendice lo que ya usted le dio. Grábese ese principio. Dios no bendice lo que no tiene. Nosotros esperamos que Dios bendiga lo que no tenemos. Bendíceme en esto, dame esto, dame esto. Escúcheme, y Dios quiere hacer algo con lo que ya usted le dio. Porque poderoso es Dios para hacer que abunde. Que abunde en vosotros toda gracia. ¿A fin de qué? De que teniendo, dice siempre, escúcheme bien, porque hay un detalle, dice, en todas las cosas. ¿Y todo qué es lo que es? Todo, ¿no? Escúcheme, teniendo siempre, ni siquiera es una vez, ni dos veces, ni tres veces, sino que siempre, teniendo siempre en todas las cosas. Porque usted puede estar bien en un área y estar mal en otra. Puede estar bien en 2, 3 áreas de su vida y estar mal en otra. Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, escuche esa palabra. Por eso enfatizo mucho y repito esto, todo lo suficiente. Dice, abundéis para toda buena obra. Otra versión se da claro, dice, Dios tiene el poder de darle más bendiciones de las que necesitan para que siempre tengan lo suficiente para ustedes y también para que puedan ayudar con generosidad en toda buena causa. Eso dice otra versión. Entonces esta promesa no nace de un buen deseo, ¿se da cuenta o no? Yo deseo que Dios me bendiga. No nace de un buen deseo. Nace de algo que Dios hace cada día con usted y conmigo. Esta promesa no nace de algo, oh, ¿cómo me gustaría? No, escúcheme. Hay un diseño. Hay un diseño para qué cosa, para abundar en todo. Y para que usted tenga lo suficiente para todo y para toda buena obra también. ¿Ya? Entonces esta promesa no nace de un buen deseo, sino de una palabra y una promesa que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. Una promesa basada en una convicción al ofrecer, producir, servir y ver
cómo Dios convierte lo escaso en abundancia y lo limitado en nuevas posibilidades para nuestras vidas. ¿Sí? Cómo Dios convierte, escúcheme, lo escaso, lo limitado en nuevas posibilidades para nuestras vidas. Porque esta realidad es una realidad que se sostiene en una verdad que encontramos en la palabra de Dios. Una verdad que está en este mismo libro, en el verso 10. Saltémonos al verso 10. Dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Quién da semilla al que siembra y el mantenimiento? ¿Quién se lo da a usted? ¿Dios está seguro? Claro, usted tiene que estar seguro, porque si no, ahí es donde está la duda. Y cuando está la duda, es ahí donde viene el problema después de poder entender. Y uno dice, no, pero es que no, es que en realidad es que esto, que lo otro. Y no puede sobreabundar, no solo para que usted esté suplido en todas las cosas, sino que mucho menos para estar dispuesto para toda buena obra. ¿Quién da semilla al que siembra y pan al que come? Pero obvio, si dice que toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de quién proviene? Y el que da semilla al que siembra y pan al que come. Escuche esto, entendimiento aquí. Gracias, Señor, porque me da semilla, me provee. Gracias porque me da el mantenimiento. Escúcheme. Dice, ¿qué es lo que va a hacer? Mire, ahora sobre de lo que ya nos da, ¿sí? Y nos provee. Dice, proveerá y multiplicará. ¿Qué cosa? La sementera del jefe para que me dé más. Vuestra sementera, o sea, Él va a proveer y multiplicar lo que ya le dio. Amén. Escuche bien esto. Él va a proveer y multiplicar lo que a usted ya le dio. Amén. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, ¿qué va a hacer? Va a proveer. Ahora, no habla solo de darle, sino que ahora habla de multiplicar, ¿no? Amén. Por eso le pido al Espíritu Santo que nos ayude. ¿Sabe por qué? Porque estos temas cuesta mucho entenderlo, porque esta es la lucha que tenemos diaria nosotros. ¿Sí? Porque esto no habla solo de recursos, esto habla de toda área de nuestra vida. ¿Sí? En tiempo, en servicio, en todo. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, ahora mire lo que va a hacer. Gracias, Señor, porque me da pan. Gracias porque me da el mantenimiento. Gracias porque Dios me provee de lo necesario, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué es lo que quiere hacer Dios? Multiplicar eso que nos da. Y ya le voy a dar el motivo de por qué está en la Biblia. Dice, y multiplicará, proveerá y multiplicará vuestra sementera, vuestros graneros. ¿Sí? Dice, y aumentará los frutos de vuestra justicia, las buenas obras a Dios. Mi pregunta es, vamos a ir parte a parte. Perdón. Mi pregunta es, ¿quién da semilla al que siembra y pan al que come? Dios, ¿cierto? Porque la Biblia dice, libro de Santiago, vamos a respaldar al tiro, capítulo 1, versos 16 y 17. Dice, amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen. ¿Sí? Amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen. Siguiente. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Estamos claros entonces que todo proviene de Él? ¿Sí? ¿Ya? Entonces ya tenemos claro quién es el que da semilla, el que siembra y pan el que come. ¿Ya? Ahora la otra pregunta es, ¿qué es lo que quiere hacer el que da semilla, el que siembra y pan al que come con eso que Él nos da? ¿Qué es lo que quiere hacer? Esa respuesta la encontramos en este mismo capítulo, en el capítulo 9 de 2 Corintios, en el verso 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, ¿qué es lo que quiere hacer con eso? Quiere proveer y multiplicar su granero, su sementera. Por eso le digo, vamos a ir parte a parte, porque hay un propósito del por qué Dios quiere hacer eso. ¿Sí? Hay un propósito. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que Dios va a multiplicar y proveer?
Entendimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere multiplicar y proveer? ¿Lo que a usted le falta? ¿O lo que ya le dio? Escuche bien esto. Porque por eso nos falta. Porque siempre pedimos lo que nos falta, cuando Dios lo que quiere hacer es multiplicar lo que ya le dio. ¿Sí? Eso como principio. Ahora, escúcheme bien. ¿Por qué no se multiplica, pastor? Porque hay un diseño al cual Dios nos llama. Al cual Dios nos llama a entrar. Sigo con esto para no quedarme. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a proveer y multiplicar? No es lo que nos falta, sino lo que Él ya nos dio. Le coloco un ejemplo rapidito. ¿Se acuerda usted de la mujer cuando va el cobrador, cuando va el hombre a cobrar una deuda a una mujer viuda y como no tenía para pagarle le iba a llevar a los hijos? ¿Se acuerda esa palabra que está en Segunda de Reyes? ¿Sí? Y la mujer va al profeta Eliseo y le dice, tú sabes que mi marido era temeroso de Dios, era fiel a Dios, era Abdías, aquel que había guardado a los profetas y lo había alimentado en el tiempo del rey Acab. ¿Qué es lo que sucede? Esa mujer va y le dice, y viene el acreedor a llevarse a mi hijo por siervo, por esclavo, por causa de la deuda que yo tengo. ¿Qué le dijo el profeta? No le preguntó, mire lo que le voy a decir. No le dijo, ¿qué necesitas para salir del problema? No le dijo, ¿qué necesitas para salir de la situación? Sino que le dijo, declárame qué tienes en tu casa. ¿O no? Estoy poniendo un ejemplo para ir acortando un poco el mensaje. Le dijo, declárame qué tienes en tu casa. ¿Qué le dijo la mujer? Solo tengo una vasija con un poco de aceite, con aceite, ¿no? ¿Sí o no? Mire, la mujer va al hombre de Dios a buscar una palabra de parte de Dios, una respuesta para el problema que enfrentaba. Como muchas veces vamos nosotros. Y muchas veces Dios por medio de su palabra nos da la misma respuesta que le dio Eliseo a esta mujer. Declárame qué tiene. Pero como usted y yo, lo que Dios nos ha dado, no lo miramos de esa manera muchas veces. Miramos como algo que nos ha costado, nos saltamos esa parte, decimos no tengo nada. Porque esperamos que Dios nos provea, nos bendiga algo, escúcheme, que no tenemos. ¿Me está entendiendo? Quiero ir despacito para que me vaya entendiendo. Porque hay algo que Dios quiere hacer, escúchame, en un área suya. La mujer le dijo, solo tengo un poco de aceite en una vasija. El profeta no le dijo, yo te voy a proveer, voy a ver cómo lo hago. No, le dijo, anda, consíguete muchas vasijas, enciérrate con tus hijos, le dijo, y empieza a echar eso que tú tienes en tu casa. ¿Sí? Porque podía haber dicho, aquello que tú ignoras, y empieza a llenar la vasija y consíguete muchas, no pocas, le dijo. Escúcheme bien. Mire. ¿Qué hace la mujer? Tomó la orden, la palabra fue, hizo, y llegó el momento en que se acabaron las vasijas, no se acabó el aceite, se acabó la vasija, se acabaron las vasijas vacías. Porque Dios no tiene límite. Dios nos va a llevar hasta donde tú y yo podamos creer. ¿Me está escuchando? ¿Qué es lo que pasa? Se llenaron muchas vasijas y la mujer, como no sabe qué hacer con lo que tenía, porque es lo que nos pasa a nosotros de repente, no sabemos qué hacer con lo que tenemos. Por eso pedimos lo que nos falta. Va al profeta y le dice, mira, ok, hice como tú me dijiste. El profeta le da otra palabra. Le dice, ahora ve, vende todo el aceite que juntaste. ¿Sí? Le dijo, paga a tu acreedor y vive tú y tus hijos con lo que quede. ¿Sí? Resumen. ¿Le dio algo que necesitaban? Sino que Dios bendijo lo que ella tenía, ¿cierto? Para salir de lo que ella enfrentaba, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Y cómo salió la mujer? A través de lo que ella tenía. ¿Cuál es el problema del creyente? Que retiene lo que tiene porque busca que solo Dios provea. Cuando Dios quiere multiplicar lo que ya nos ha dado, porque todo don y toda buena dádiva, ¿de quién viene? De Él. Entonces Dios ya ha puesto algo en nosotros para multiplicarlo. El problema es que hay un diseño y un camino para que eso ocurra.
Escuche bien. Hay un diseño y un camino para que eso ocurra. Porque Dios a todos nos da semilla, ¿o no? Y a todos Dios nos da el mantenimiento. Pero Dios proveerá y multiplicará al que siembra lo que Dios también le da, pues. Da semilla al que siembra. ¿Sí? Por eso termina diciendo el verso 10, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Eso quiere decir que la bondad de Dios, usted la verá siempre en su vida. Porque el que siembra no solo recoge el fruto, sino que vuelve a tener semilla para volver a sembrar. ¿O no? Pero el verso 11 dice, y dice el propósito, mire. Proveerá y multiplicará vuestra cimentera, ¿cierto que sí o no? Decía, coloca el verso 10 primero para continuar el artículo. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Para qué? Diga conmigo, ¿para qué? 11. Ahí sale una palabra que muchas veces, escúcheme, el creyente, nos han enseñado a nosotros, los creyentes, que esa palabra no es para nosotros. Riqueza. Para que estéis enriquecidos. ¿Y sabe lo que significa en todo? No habla solo de lo económico. En salud, en lo familiar, escúcheme, en lo matrimonial, en el área emocional, en el área física, en el área económica, en el área laboral, para que estéis enriquecidos en todo. Ahora, escúcheme, aquí viene el propósito. ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? Cuando dice para que estéis enriquecidos en todo, dígale al de su lado, para que no te falte nada. Dígale así, hágale así. Dígale para que no te falte nada, porque ahí dice para que estéis enriquecidos en todo. Y eso en palabras simples, para que a usted no le falte nada. Ahora eso tiene un propósito, hermano querido. Y continúa ahí diciendo, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Vamos a detenernos ahí. ¿Qué significa la palabra liberalidad? Suena como a libertad, a libertinaje, ¿no? Pero no significa eso, pues. Sino que escuche. Vamos a ir por partes. La palabra liberalidad, según el diccionario, significa generosidad, desprendimiento. La palabra liberalidad es una cualidad de dar cosas buenas, dinero a otras personas sin esperar nada a cambio. Para que estéis enriquecidos en todo, para dar con generosidad, sin esperar nada a cambio. Vamos, usted me va siguiendo, ¿cierto? Eso significa la palabra liberalidad. Es una virtud en la persona que reparte sus bienes o ayuda a otros de manera noble y sin buscar un pago de vuelta. ¿Ya? En la Biblia la liberalidad se refiere a una generosidad abundante y desinteresada, impulsada por el amor y la gracia. Siendo eso más que una simple donación, o sea, no es algo que yo doy, no. Sino que esto implica dar con alegría y sencillez de corazón y sin esperar nada a cambio, reconociendo que todo lo que se posee proviene de Dios. ¿Para qué Dios quiere que usted esté enriquecido en todo? Hágase un ejercicio así, mire. ¿Para qué Dios quiere que estemos enriquecidos en todo? Para estar así. Porque Él da semilla al que la suelta. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Entonces, ¿para qué Dios quiere proveer y multiplicar nuestra sementera o nuestro granero? Primero, escúcheme, para ratificar y mostrar siempre su bondad en nuestra vida. ¿Sí? Segundo, para que estemos enriquecidos en todo, causa, motivo, para toda liberalidad, para dar con generosidad. ¿Sí? Para que estemos enriquecidos en todo, ¿para qué? ¿Para retener o para ser generosos? ¿Para cerrar la mano o para desprendernos con generosidad?
Enriquecidos en todo para ser escasos o enriquecidos en todo para dar cosas buenas a otras personas sin esperar nada a cambio. Se da cuenta que hay un propósito por el cual Dios quiere enriquecerlo, quiere proveerle, quiere multiplicarle a usted. ¿Me está entendiendo el por qué muchas veces nos cuesta multiplicar, nos cuesta poder prosperar, nos cuesta crecer? Y hay gente que le tiene como tirria esa palabra prosperar. Oh, prosperar. Si Dios nos quiere prosperar, la palabra prosperar quiere decir, hey, que Dios te quiere empujar hacia adelante. Porque la multiplicación es un diseño de Dios para enriquecer y bendecir sus graneros. Escúcheme bien, para que usted tenga todo y en toda área de su vida, para dar con generosidad. ¿Sabe por qué? Porque eso da honra a Dios. Eso glorifica a Dios. Porque el que da semilla, el que siembra y pan, el que come, lo hace con propósito. Dios no hace nada sin propósito. Oh, Dios me quiere bendecir porque me quiere bendecir. No, hermano querido. Todo lo que Dios hace, lo hace con propósito. Todo lo hace para la gloria de su nombre. Por eso Dios no bendice ni multiplica lo que a usted le falta. Y nos pasamos la vida pidiendo por lo que nos falta. Cuando lo que Dios ya te dio lo quiere multiplicar, escúchame, para que tú también puedas ser generoso, dar con liberalidad. Y sin esperar nada a cambio. Oh, yo le doy al Señor para que me dé. No. Porque el principio no es ese. Yo le doy al Señor porque sé que todo don y todo don perfecto y toda buena dádiva viene de Él. Entonces Dios multiplica lo que ya nos dio. ¿Y sabe por qué? Porque eso es lo que alaba, eso es lo que glorifica a Dios y eso es lo que honra a Dios por medio de nosotros y motivará a otros también a dar gracias a Dios. Seguimos en el verso 11. Dice, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad. Vimos aparte. Dice, la cual produce, ¿por medio de quién? ¿Por medio de quién produce? Escúcheme, acción de gracias a Dios. ¿Por medio de quién? Entonces muchas veces, ¿por qué esperamos que lo haga el otro? Si eso produce a través de ustedes honra, gloria y alabanza a Dios. El que usted sea generoso, el que usted dé con liberalidad sin esperar nada a cambio. ¿Por qué esperar que sea otro y no nosotros? Cuando Dios lo que quiere hacer con lo suyo, con lo que Él le da, porque reconocemos principio que todo viene de Él, lo que Dios quiere hacer es multiplicarte, es bendecirte para que no te falte nada, estés enriquecido en todo, para que tú también puedas retribuir, puedas ser generoso en toda buena obra. Porque eso, ¿qué es lo que hace? Produce ¿qué cosa? Por medio de usted, de mí. Dice, acción de gracias a Dios. O sea, ¿sabe lo que es eso? Eso hace, lo que usted hace, el ser generoso, al reconocer que todo viene de Dios, hace que otro también dé alabanza a Dios. Que otro diga, oh, muchas gracias, ¿verdad? No sé cómo sucedió. Dios lo envió a usted, Dios lo usó a usted. Y esta es una promesa que a lo mejor usted y yo la hemos escuchado, pero es solo cuando se cree en esa provisión que empieza a desaparecer ese pensamiento de escasez en la persona. Es solo ahí que dejamos de enfocarnos en lo que no tenemos y empezamos a reconocer que Dios tiene el poder de hacer crecer lo que usted y yo le entregamos, pues. Primera de Reyes 17, otro ejemplo, verso 13 al 16. Usted conoce la historia esa. Dios le habla a Elías, había sequía, había hambruna. Sí, Dios primero lo manda, ¿cierto? Y le dice, vete a Sarepta de Sidón porque yo he hablado con una viuda allí, ¿sí? Que te sustente, escuche bien. ¿Y qué es lo que hace Elías? Elías llega a ese lugar y ve a una mujer recogiendo unos leñitos. Y la llama y le dice, mujer, tráeme un vaso de agua. Escúcheme. ¿Qué es lo que había? Sequía. Y por causa de la sequía, había hambruna. ¿Sí? ¿Qué es lo que le pide el profeta? ¿Qué le pide Elías? No le pidió pan, le pidió primero agua, le pidió lo que era más difícil buscar. Si no había agua, había sequía. ¿Qué es lo que hace la mujer? Parte a buscársela.
¿Qué es lo que hace el profeta? La identifica. Dice, esta es la mujer con la cual Dios habló. Esta es la mujer con la cual Dios habló. ¿Sabe por qué? Se lo digo en secreto. Porque Dios no habla con el desobediente. ¿O no? Jesús lo dijo. Había muchas viudas en Israel, dijo. Viuda rica. Dijo, ¿y por qué dijo Dios, mi padre envió al profeta a una viuda tan lejos, dijo, un pueblo pagano, a Sarepta de Sidón, donde había tanta necesidad? Porque Dios conoce el corazón de cada persona, ¿no? Sabe el que va a avanzar, sabe el que va a recibir y el que va a decir, sí, Señor, yo lo voy a hacer. ¿Sí? Porque si no, por eso Jesús preguntó a los discípulos y dijo, ¿por qué mi padre envió al profeta, cierto, habiendo tantas viudas ahí mismo en Israel? Y este hombre le dice aquello. Y la mujer le dice, y entre eso la mujer va y le dice, hey, detente, ahora tráeme un pancito también para comer. ¿Sí? Y la mujer le dijo, mi señor le dijo, mire, ando recogiendo estos leños porque me queda solo un poquitito de harina y un poquitito de aceite para cocinar solo una porción de pan y comerlo con mi hijo y dejarme morir. ¿Sí? Verso 13, Elías le dijo, responde Elías, para resumir un poquito la historia. Le dijo, no tengas temor, le dijo, a lo que le había respondido la mujer. Le dijo, ve y haz como has dicho. Pero mire, le cambia el orden de las cosas. Porque nosotros cambiamos el orden de las cosas y Dios las tiene que volver a ordenar. Escúcheme, para proveer, para multiplicar, para bendecir o para hacer lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Qué es lo que hace Dios? Le cambia el orden de las cosas. No le cambió las cosas, le cambió el orden. Le cambió el pensamiento. Y le dijo, ve, no tengas miedo. Le dijo, ve y haz como has dicho. Pero le cambia el orden. Le dice, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, le dijo. Y después harás para ti y para tu hijo. No se supone que tenía para cocinar una sola medida. ¿O no? Ya la mujer le dijo, ¿no? ¿Cierto? Si tengo para cocinar solo una medida, usted puede leer la historia, no te la cita, está un poquito más arriba, versículo más arriba. Yo para resumir, si le puedo terminar el mensaje. Le cambia el orden de las cosas, pero mire, por eso, y ahí está lo que a nosotros se nos va, se nos escapa, porque nosotros nos quedamos pensando en lo que tenemos, en lo que no tenemos, y no en lo que tenemos, en donde Dios quiere obrar. Elías le dijo, no tengas miedo, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después le dijo, o sea, mire, ya le está, mire lo que le está diciendo. Y después harás para ti y para tu hijo. ¿Sí? Verso siguiente. Porque, mire, y aquí es donde dice, porque Jehová no fue una ocurrencia del profeta, sino que él iba también con una instrucción específica y con una palabra específica. Por eso le dice, y después harás para ti, porque no fue algo que se le ocurrió, era algo que venía de Dios. Es como cuando usted recibe una palabra también de Dios. No es algo que se le ocurra al pastor, es algo que está escrito para su enseñanza y la mía. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. ¿Qué es lo que Dios iba a bendecir? ¿Lo que le faltaba? Ahí hay otro ejemplo. ¿O lo que tenía? Lo que tenía, ¿cierto? La lógica era que bendijera a Dios y multiplicara aquello que le hacía falta, pues. ¿O no? Pero dice, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Escuche, y aquí es donde viene el resultado, es como el de la viuda que fue al profeta Eliseo. Escúcheme, y comió él y ella y su casa muchos días. Comió él, ella, cuando dice su casa, habla de toda su familia, de su generación. Muchos días, 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová le había dicho por Elías. ¿Sí? Ahora le pregunto a usted, ¿qué fue lo que bendijo y multiplicó Dios aquí? ¿Qué es lo que Dios quiere bendecir y multiplicar en usted? ¿Cuál es el principio? Dígale al de al lado. Dar, pues mi hermano, dígale.
Ese es el principio. Me mordí. Ese es el principio. Ese es el principio bíblico. Y se da cuenta porque hay cosas que no se multiplican. Trabajamos, hacemos, pensamos y no multiplicamos. Porque quien multiplica es Dios. Todo don, toda buena dádiva proviene de Él. Él da semilla al que siembra. Él da el mantenimiento diario. ¿Sí? Y acuérdese que hay promesas. El pan, el agua, a usted no le va a faltar, pero no puede vivir toda su vida en esta tierra solo con esa promesa, porque hay algo que Dios quiere hacer con usted para llevar a la gente a dar gloria y honra a Dios también. Entonces, ¿qué fue lo que Dios bendijo aquí? Lo que ella necesitaba, lo que ella tenía y lo que ella no tenía y necesitaba, no. O lo poco que ella tenía cuando ella caminó en obediencia y generosidad. Dios aquí provee y multiplica lo que ella tiene. ¿Y cuál fue el principio que ella, por ejemplo, activó? El principio que ella activa es el principio de la obediencia y la generosidad. ¿Por qué? Porque la generosidad bendice. Escúcheme bien, la generosidad bendice, la generosidad prospera. Es la generosidad lo que activa la multiplicación, y no a través de lo que nos falta o de lo que usted espera, sino a través de lo que Dios ya nos da. Es la generosidad lo que activa aquello. Y cuando le hablo de lo que entregamos, no solo le hablo de recursos, sino también de su tiempo, de su servicio, su amor, su sacrificio. Porque eso es como sembrar una semilla en una tierra buena, pues. Es por eso que si usted a lo mejor en este día no está viendo el fruto, déjeme decirle que dentro de todo lo que ha sembrado, conforme a esta palabra, hay un potencial de multiplicación. Hay un potencial de multiplicación, porque Dios no solo te da semilla para que tengas, para que siembres y el mantenimiento, sino que Dios quiere multiplicar también aquello que Dios te da. Así dice el apóstol Pablo aquí a los Corintios, que algo que al principio parece insignificante, pero que cuando eso usted lo ha entregado con fe, eso se convierte en abundante fruto después. ¿Por qué? Porque Dios no solo suple lo que falta, sino que multiplica también lo que usted y yo muchas veces creemos poco o insuficiente muchas veces. Por eso dice, y el que da semilla, el que siembra, y pan al que come, y nosotros nos quedamos aferrados a eso, agarraditos a eso. Cuando Dios lo que quiere hacer con eso es multiplicarlo. ¿Para qué? Para que estés enriquecido en todo. ¿Sí? Para que estés enriquecido, o sea, para que tengas en toda área de tu vida. Mira, y tú puedas dar con generosidad, con liberalidad, sin esperar nada a cambio, sin estar preocupado siempre. ¿Y si me falta? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa esto otro? Por eso dice el verso 11, dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Por eso que cuando alguien dedica su tiempo y su energía a una causa sin recibir nada visible a cambio, pero continúa entregándose con fe y esperanza, ¿sabe lo que está haciendo esa persona? Esa entrega constante de esa persona, aunque no sea recompensada al instante, esa entrega de esa persona está despertando y activando una promesa también en su vida. Esa entrega suya y mía está activando una promesa en usted. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un Dios justo y que dice la Biblia, la Escritura, que no es deudor de nadie. No es deudor de nadie. Entonces todo lo que tú y yo hacemos para el reino de los cielos, en favor del reino de los cielos, para que se establezca y crezca en la tierra, hermano, está activando y despertando una promesa en nuestra vida. Una promesa de que Dios te va a multiplicar. Te multiplicará la fuerza, te multiplicará el tiempo, te multiplicará los recursos, pero te va a multiplicar porque estás activando una promesa, escúchame, de parte de Dios para tu vida. Una promesa de multiplicación, una promesa que dice que Él es el que es bien en lo poco, sobre mucho Dios lo colocará. Nosotros queremos que Dios nos coloque sobre mucho, que nos multiplique primero. Escúchame, que nos multiplique primero para dar con generosidad, para desprendernos en el área que sea. Cuando el diseño de Dios es otro,
Dios multiplica lo que ya nos dio. ¿Cuándo? Cuando tú y yo activamos esta promesa a través de la generosidad. Porque para eso Dios nos bendice a usted y a mí. Es para estar enriquecido en todo, para tener lo suficiente en toda área de nuestra vida. Escúcheme, y usted y yo ser facilitadores también para otros. ¿Y sabe por qué? Porque Dios multiplica lo que se da creyendo. Y Dios aumenta también nuestra fe. ¿Para qué? Para creer en su poder mucho más allá de lo que usted y yo podemos imaginar. Por eso que esta no es una doctrina vacía. Muchos hablan de esto, dicen, no, esto no es una doctrina vacía, tiene un argumento bíblico. Y el argumento es que hay una causa por la cual Dios quiere multiplicar. Y mientras no entendamos esa causa, vamos a querer que Dios nos multiplique. Y como no nos multiplica, decimos, no, eso no es de Dios, porque si fuera así, yo no estaría como estoy. Por eso que esta no es una doctrina vacía, sino que es una invitación a creer y confiar más allá de la realidad que usted y yo podamos estar viviendo. Es una invitación a caminar, aunque el terreno parezca árido. ¿Sabe por qué? Porque cuando Isaías dice, en Isaías 40, verso 31, dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Escuche, eso se aplica no solo al ánimo. Esa palabra, eso que habla Isaías allí, no se aplica solo a un estado de ánimo, sino también a los recursos, a la creatividad y a la fidelidad diaria para con el Señor. Porque cuando la provisión de Dios nos alcanza, esa provisión nos habilita para servir. Escúcheme bien, porque ¿cuál es el problema del servicio a Dios? Es que siempre estamos ocupados, nos falta tiempo porque corremos detrás de lo que nos falta, ¿o no? Pero cuando la provisión de Dios nos alcanza, esa provisión nos habilita para servir, para producir y para dar sin temor, sabiendo que Dios no nos dejará sin una justa retribución. Por eso que esta promesa no se puede medir por lo que tenemos, sino por quién es, quién nos sustenta. ¿Sí? Usted no puede medir esta promesa de acuerdo a lo que tiene, sino por el Dios, por aquel que le sustenta a usted. Porque si Dios cuida incluso, dice la Biblia, Jesús dijo que si Dios cuida incluso de las aves del cielo, ¿cuánto más, mi hermano, cuidará de aquellos que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él? ¿O no? ¿Cuánto más cuidará de vosotros? Dijo Jesús así textual, hombre de poca fe, dijo. Por eso cuando se cierre una puerta, no piense de dónde sacará lo siguiente. Porque es el pensamiento nuestro. Cuando se cierra una puerta, lo primero que hacemos viene la preocupación. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿De dónde voy a sacar esto? Es el primer pensamiento nuestro. Cuando debemos aprender a reconocer que Dios provee aun cuando usted y yo no lo vemos. ¿Y sabe por qué provee aunque usted y yo no lo veamos? Porque usted entiende este principio del reino. Entiende el por qué Dios le bendice a usted y le multiplica. Sí, por eso cuando se cierra una puerta, usted no tiene problema con que se cerró la puerta. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que la provisión, toda buena dádiva, no viene de usted ni de su fuerza, sino que viene de parte de Dios a través de todo lo que Dios nos entrega. Sí, por eso es que cuando se cierra una puerta, usted sigue parado en esa roca, sigue firme en fe y sigue haciendo lo que usted tiene que hacer. Y es Dios el que va abriendo esa puerta que se cierra. Porque Él da semilla ¿a quién? ¿A quién le va a dar semilla? Entonces la semilla no es para cualquiera. El mantenimiento del pan sí, porque es promesa. Pero el que Dios multiplique esa semilla, el que Dios, escúcheme, lo haga prosperar a través de aquello que le da, no viene de nosotros. Viene de un principio del reino para que usted esté suplido en todas las cosas y usted pueda también suplir a otros y llevar a esos otros a que glorifiquen también a Dios. Dios multiplica aquello que entregamos aún cuando parece poco. Y aumenta nuestra capacidad aún cuando pensamos que lo hemos dado todo. ¿Por qué?
Porque su provisión va más allá de lo natural. Su provisión va más allá de lo material. Porque su provisión incluye entendimiento, libertad, influencia, carácter, pero también oportunidades para nuestras vidas. Su provisión comprende sabiduría, inteligencia. Por eso cuando Pablo dice, y Dios suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria, ¿de qué está hablando? Está hablando de la sabiduría que Dios nos da, de la inteligencia que Dios nos da. ¿Se acuerda que el salmista decía que la sabiduría, la inteligencia y el entendimiento venían de Dios? Santiago habla de la sabiduría, pídala a Dios. Pero el salmista dijo, todo viene de Él. Y cuando Pablo dice que Dios bendice o suplirá conforme a sus riquezas en gloria, es conforme a las ideas creativas que Dios nos da. Y eso también viene como bendición y multiplicación para nosotros. Por eso de repente usted hace una cosa y dice, si hago esto otro también, oye, si hago esto otro, hay algo dentro suyo que lo impulsa a hacer cosas que antes usted no podía hacer sin esa confianza en el Señor. Por eso el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Para qué? Propósito, para que esté ahí enriquecido en todo, para toda liberalidad, para que usted también sea generoso. La cual, ¿qué va a producir? Por medio de su vida y la mía, dice, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque usted y yo somos llamados a ser buena tierra para la semilla, ¿o no? Porque no se trata solo de recibir, sino que se trata de cultivar la disposición para lo que Dios quiere sembrar en nosotros se arraigue y traiga mucho fruto en nuestras vidas. Porque esa buena tierra produce una cosecha que multiplica. Escúcheme bien, la buena tierra produce una cosecha que multiplica. Una buena tierra no solo produce algo que crece. Usted sabe que una buena tierra, cuando usted planta ahí, no solo crece lo que usted planta, sino que le multiplica lo que usted sembró ahí también, ¿o no? ¿O no? Claro, porque usted puede sembrar, no sé, un saco de trigo y que le crezca un saco de trigo. Oh, creció bonito, pero sigue siendo un saco. Pero es diferente, usted plantó un saco de trigo y el fruto que dio esa semilla de ese saco de trigo, hermano, aumentó a 10, a 100. Y la buena tierra produce eso. Porque esa buena tierra produce una cosecha que multiplica, que no solo crece una o dos veces, sino que multiplica y aumenta. Porque esa es la promesa, que lo que se siembra con fe no se estanca. Espiritualmente lo que usted siembra con fe no se estanca. Por eso Isaías habla, o Eclesiastés, no me acuerdo bien, pero dice, echa tu pan sobre las aguas, porque al tiempo lo hallarás. ¿O no? Es más, dice, si vas a sembrar, abre tu mano, dice, siembra, suelta, por la mañana y por la tarde, dice, porque no sabes cuál de las dos producirá más. O sea, ¿de qué es lo que habla? De no estancar, porque lo que tú siembras no se estanca en el reino de los cielos. Su tiempo, su vida, su servicio, sus recursos, sus ofrendas, sus diezmos, todo lo que usted hace para el reino, no se estanca. ¿Y sabe por qué no se estanca? Porque la buena tierra no solo hace que algo crezca, sino que se multiplique. Lo que se siembra con fe no se estanca, sino crece y se multiplica en nuestra vida diaria. Eso significa que usted y yo podemos servir aún sin ver reconocimiento. Yo bendigo a mi hermano Isidro y lo honro aquí. Porque él solito se encarga del jardín allá afuera, del pasto. Él solito, él no me dice, pastor, puedo ir, voy. No, él solito, él tomó una misión, dijo, no, pastor, esto es lo que yo puedo hacer y es lo que quiero hacer y lo que Dios coloca. Y usted lo ve, el pastito está cortado, no porque se pague, porque él tomó esa bendición para él. Escúcheme. Porque usted y yo podemos servir a Dios, aunque no veamos el reconocimiento, pues. Usted puede seguir sembrando en su vida diaria sin resultados visibles. Usted puede ser generoso con su tiempo, sus recursos, aún sin ver, escúcheme, qué impacto tendrá. Pero escuche esto. Pero de que Dios cuida eso que usted está haciendo, esa semilla que usted está plantando, Dios la cuida. De que Dios cuida esa siembra suya, de su tiempo, su servicio, lo que sea, hermano. De que Dios lo cuida y se lo va a multiplicar a usted. Se lo va a multiplicar a usted porque es una palabra y una promesa que está escrita para nosotros.
Es un diseño del reino. Es un diseño del cielo para su vida y la mía, para que usted tenga en todo. Y teniendo en todo, usted también tenga para poder sembrar, dar, sea en el área que sea. Por eso yo voy a mi hermano y dice, pastor, yo doy gracias a Dios por ¿cuántos años tiene usted, mi hermano Isidro? Disculpe que tome su nombre. 72 años. Él anda para arriba, para allá, para acá, corre para allá. Dice, yo doy gracias a Dios porque tengo salud. Escúcheme, porque Dios cuida su siembra. ¿Y qué es lo que Él necesita para seguir haciendo lo que está haciendo? ¿O no? Porque a lo mejor ya Dios le provee en la otra área, pero ¿qué es lo que necesita para seguir sembrando en esa área que está sembrando? Disculpe, lo he tomado por ejemplo, pero yo creo que es importante también. Y no es el único, hay más gente en diferentes áreas. En palabras simples, que Dios provee lo necesario para que aquella semilla siga germinando. Eso dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 9:10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, el que nos da los recursos, la fuerza, la salud. Dice que va a proveer y va a multiplicar esos recursos, esa fuerza, esa salud. Y lo va a multiplicar y va a aumentar los frutos de nuestra justicia. Esto habla de que Dios multiplica nuestra fidelidad y aumenta el fruto que otros podrán cosechar. Porque Él lo hace, pero otros dicen, oh, está lindo el pastito, está cortito. Por eso no importa cuán insignificante parezca nuestro aporte o nuestra siembra, quizás el día de hoy en el reino de los cielos, lo que estemos haciendo. Porque en la mano de Dios esa siembra o ese aporte puede multiplicarse y bendecir a muchos más. Entonces, hermano, frente a pensamientos de escasez, esta palabra quiere levantar nuestra fe, pues. Escucha, esta palabra quiere levantar nuestra fe porque hay un diseño por el cual Dios puede multiplicarle, bendecirle y que usted pueda estar suplido en todo. Por eso no dependamos de lo que se ve, sino que confiemos en quien sostiene nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos promete no se limita por lo que podamos tener ahora. Porque Dios provee a quienes esperan, Dios multiplica a quienes confían y Dios aumenta a quienes perseveran. Es por eso que esta palabra no nos obliga a creer sin ningún fundamento, sino que esta palabra nos libera de la carga de depender solamente de nuestra fuerza. Porque cuando entendemos que Dios provee, entonces podemos descansar en su fidelidad sin miedo y sin ansiedad, sin la preocupación de qué será de mañana. Porque solo cuando se cree que Dios multiplica lo que se entrega. Escúcheme bien. La viuda de Sarepta de Sidón le habló a Elías y le dijo, haz como has dicho, pero cambia el orden de las cosas, cambia ese pensamiento. Porque así ha dicho Jehová, le dijo. Y la mujer creyó eso. ¿Sí? Lo que tú tienes, Dios te lo va a bendecir, te lo va a multiplicar y no va a ocurrir así como tú estabas pensando. No va a suceder en lo que tú imaginabas. Sino que Dios va a proveer y te va a proveer y te va a multiplicar hasta que vuelva a llover nuevamente sobre la tierra, le dijo. ¿Y qué hizo la mujer? Creyó y Dios multiplicó lo que ella creyó. Dios multiplicó lo que ella tenía al haber creído en lo que Dios le dijo. Porque cuando entendemos que Dios provee, entonces podemos descansar en su fidelidad, sin miedo y sin ansiedad. Porque le dije que solo cuando se cree es que Dios multiplica lo que se entrega. Es ahí que se puede sembrar con generosidad. Y cuando confiamos que Dios aumenta nuestro fruto y nuestra sementera, es que podemos seguir sirviendo con expectativa o expectación. Porque esa es la realidad de la cual habla el apóstol Pablo a los Corintios. Mire, ya casi terminando. Y es que cuando Dios aumenta y multiplica, escúcheme, y es que Dios aumenta y multiplica nuestra vida y nuestra fe, sabiendo que Él hará fructificar lo que usted y yo también hemos sembrado. Eso le habla Pablo a los Corintios. Que Dios, escúcheme, multiplica nuestra vida y nuestra fe, haciendo fructificar el tiempo, el servicio, el recurso, lo que sea que usted haya sembrado en el reino. Por eso sembremos con fe. Escúcheme, en el área que sea, sembremos con fe, sirvamos a Dios con fe. Pero hagámoslo confiando en que Dios aumentará aún lo poco que usted haga. Porque tenemos a un Dios que no es injusto.
Porque recuerde lo que dice el apóstol Pablo aquí a los Corintios, que lo poco que podamos tener puesto en las manos de Dios, nuestro proveedor, se convertirá en una semilla abundante. Para que tengamos para toda generosidad, para todo desprendimiento, para dar cosas buenas a otras personas sin esperar nada a cambio. Porque ¿qué es lo que produce eso? Produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Por eso sirva, siembre y dejemos que esta promesa se cumpla en nuestra vida. Deje que Dios le bendiga mientras Él hace crecer todo lo que usted ha sembrado el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque Dios trabaja así. Ese es el diseño de Dios. Él es el que nos da lo poco, lo mucho. Y Él es el que lo bendice y lo multiplica también en nuestra vida. Dios tiene, ¿sabe usted, la costumbre de comenzar algo justamente en donde usted y yo creemos que no nos alcanza o que ya nada alcanza? Dios tiene la costumbre de trabajar así. Por eso cuando una mujer dijo, no, es que ya no me alcanza, tengo solo este poco. La otra mujer dijo, no tengo nada. Y el profeta dijo, ¿qué tiene? Declárame un poco de aceite. Ok, le dijo. Dios siempre comienza algo nuevo cuando usted cree que ya todo se acabó o que no le va a alcanzar. Dios tiene esa costumbre. Dios comienza con lo que tenemos y no con lo que nos falta. Dios comienza con lo que tenemos y no con lo que nos falta. Mire, termino acá. Entonces, ¿qué fue lo que bendijo Dios? Lo que esta mujer creía que no tenía y esperaba. Lo mismo sucedió con los discípulos. Termino con este ejemplo aquí. Lo mismo sucedió con los discípulos para traerlo al Nuevo Testamento. Recuerde que cuando los discípulos de Jesús le dijeron, maestro, despida a la multitud, ¿se acuerdan, no? 3 días Jesús caminando y la multitud 3 días caminando con él lo seguía. Y vienen los discípulos y le dicen, maestro, despida a la multitud que tiene hambre, la gente no ha comido, que vaya a la ciudad a buscar alimento. ¿Se acuerda? Para que vayan y busquen de comer. ¿Qué fue lo que les dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué dijeron ellos? No tenemos, solo 200, solo nos alcanza, solo 200 denarios. ¿O no? ¿Cierto que sí? Ellos dijeron eso. ¿Sí? ¿Multiplicó los 200 denarios Jesús? Multiplicó lo que tenía un niñito. Que los discípulos le pidieron. Ese niño tenía 5 panes y 2 peces. Se lo pidieron los discípulos y se lo presentaron a Jesús, porque la Biblia dice en uno de los evangelios, no busqué la cita porque pensé que me iba a tardar mucho, usted la puede buscar. Dice que había un niño que tenía 5 panes y 2 peces. Jesús le dijo, ellos le dijeron a Jesús, despídelo, para que vayan a buscar de comer. Jesús le dijo, no, denle de comer ustedes. Y ellos, mire, ¿qué fue lo que hicieron? Lo que hacemos nosotros. ¿Cómo nos va a alcanzar con tan poco? Me imagino yo, no está en la Biblia, pero tienen que haber dicho, ¿cómo se le ocurre eso a Jesús? ¿Cómo se le ocurre eso al pastor? Mire, si no, él no sabe mi condición. Porque es lo que pensamos nosotros, no. Lo primero, ¿sabe por qué? Porque cada vez que se levanta algo en su corazón para hacer de parte de Dios, se levanta nuestra mente a detenerlo. Aquí Jesús le da una tremenda oportunidad de que ellos puedan glorificar a Dios, hacer algo que ellos habían visto como lo hacía Jesús, porque no era la primera multiplicación. Pero no entendían. Y no entendían, dice la Biblia, porque Jesús por eso los confrontaba. Fíjese, que cuando Jesús los confronta por una cosa, siempre es por la incredulidad de ellos. Jesús les dijo a sus discípulos, denle vosotros de comer, le dijo. Pero ellos no lo hicieron porque dijeron, con estos 200 denarios, ¿cómo va a alcanzar para darle a tanta gente? Ellos dijeron, ¿cómo con 300 denarios nos va a alcanzar para lo que nos pide el maestro, para lo que nos está pidiendo el Señor? Una frase o una respuesta muy conocida por nosotros, pues. Cuando Dios quiere multiplicar, le repito, concepto, lo que tenemos y no lo que nos falta.
¿Y por qué? Porque olvidamos o no creemos que Dios no bendice ni multiplica lo que falta, sino lo que ya nos dio. Escúcheme bien, porque Dios quiere hacer algo con eso que ya nos dio. Sí, para que usted, escúcheme, esté suplido en todo y pueda suplir también a otro. Jesús les dice, denle en vosotros. Ellos dijeron, no, nosotros no tenemos lo suficiente para eso. Juan capítulo 6, verso 5 al 13 lo leemos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Mire, le hace una pregunta primero. Siguiente, 6. Pero esto decía Jesús para probarle, pues. Porque Jesús sabía cómo hacerlo, cómo alimentar, cómo multiplicar. Sabía de dónde venía. Sabía lo que Dios podía hacer. Por eso dice, pero les preguntó esto solo para ver cómo respondían, cómo pensaban, para probarle. ¿Por qué? Dice, porque él sabía lo que había que hacer, pues. ¿Sí? Él sabía que había, ¿qué cosa? Que Dios iba a multiplicar lo que tenían, no lo que ellos estaban pensando que les faltaba. Y es ahí donde nosotros detenemos esa multiplicación, esa bendición de Dios, porque retenemos lo que usted y yo estamos siendo enseñados cada día. Escúcheme, a dar con generosidad. Dice, pero pastor, ¿cómo voy a dar si soy yo el que necesito concepto? Hay que cambiar ese pensamiento como la mujer de Sarepta. No, solo para mí y después me muero. Y Elías le dijo, no, cambia ese pensamiento. Cámbialo porque Dios quiere hacer algo diferente en tu vida. Cámbialo porque Dios quiere proveerte para que eso que estás pensando y te atormenta y te amedrenta no suceda en tu vida. Cámbialo, le dijo, cámbialo porque así ha dicho Jehová. ¿Qué hizo la mujer? Recibió lo que le dijo de parte de Dios. Y fue y hizo, dice la Biblia, y volvió y trajo y comió él, comió el hijo, comió su casa. Pero esto decía para probarle. ¿Por qué? Porque él sabía lo que había que hacer. ¿Acaso Dios no sabe tu necesidad? No conoce tu corazón. ¡Ey! Verso 7. Felipe respondió, mire, como respondimos nosotros. A mí no me alcanza, pastor. Cuando me vaya bien, cuando Dios me bendiga, por eso no pasa nada. Porque el concepto, hay que cambiar el pensamiento, el orden de las cosas. No sé si alguien me está entendiendo. Hay que cambiar el orden de las cosas. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos, para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios, hey, con todo lo que tenemos nosotros no nos alcanzaría. ¿Y sabe lo que hicieron? Retuvieron. Verso siguiente. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, escuche, le dijo, aquí está un muchacho. Y aquí se cuenta quién fue quien Dios bendijo. Allí se va a dar cuenta quién Dios bendijo. Mira el de al lado y dígale, ahora sé por qué Dios te bendice a ti y a mí no, dígale. Aquí está un muchacho, dijo Felipe, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mire, y el pensamiento de él, si era el pensamiento. Mas, ¿qué es esto para tanto, Señor? Siguiente verso. Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar, dice, y se recostaron como en un número de 5,000 varones, solo varones, sin contar mujeres y niños. Imagínense cuántos eran. Y tomó Jesús aquellos panes, curiosamente no tomó los 200 denarios de aquel que los retuvo. Tomó los 5 panes y los 2 pececillos que tenía un niño. No tomó los 200 denarios de los que caminaban con él para multiplicarlo. No tomó los 200 denarios de aquellos que veían lo que Jesús hacía, creían en lo que Jesús hacía según ellos y dormían con Jesús. No, tomó los 5 panes
y los 2 peces de aquel que los ofreció, sin pensar, escúchame, sin sacar cuenta de que eso poco que él tenía, a lo mejor no iba a alcanzar a tanto como pensaban muchas veces los discípulos. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, ¿por qué? Por lo que había, pues. Por lo que había. No da gracias por lo que Dios iba a hacer, da gracias por lo que había. Escuche bien. Y habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos. Y los discípulos, entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían, 12. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. ¿Qué fue lo que pasó? Decía que habían 5,000, ¿cierto que sí? Sí, cuente la esposa, una esposa, no tenían más, pero una sola no quiero enredarlo. Ella cuente una esposa y un hijo no por cada uno de esos varones que había. Ya contamos 15,000 allá, ¿cierto? Si multiplicamos por 3, ¿o no? Comieron y se saciaron y, porque no solo quedaron a pancita llena, sino que dice que les sobró. ¿Y cuánto sobró? 5 panes y 2 peces. Recogí los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Verso 13. Recogieron pues y llenaron, recogieron y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Qué hace Jesús aquí? Aquí Jesús bendijo, no bendijo ni multiplicó lo que ellos esperaban tener para ser generosos, sino lo que el niño ofreció, lo que el niño tenía. Volvemos al verso 8 y termino acá, de 2 Corintios, capítulo 9. Porque poderoso es Dios para hacer ¿qué cosa? Que abunde. En vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, en todas las cosas todo lo suficiente, dice, abundéis para toda buena obra. Entonces aquí hay una clave. Y aquí hay algo que usted tiene que cambiar, el orden de las cosas. Porque si no cambiamos el orden de las cosas, hermano, vamos a estar siempre ahí. Mantenimiento diario. La promesa de que el pan y el agua no nos va a faltar. Escúcheme, pero usted y yo fuimos llamados a honrar a Dios, a exaltar a Dios y a buscar que el reino acá en la tierra se extienda. Y para eso, ¿sabe lo que usted necesita? Necesita descanso en lo laboral, descanso en su finanza también. ¿Sí o no? Porque nos podemos pasar la vida orando. Tenemos que orar siempre. No quiero que me malinterprete, pero podemos pasarnos la vida orando, llorándole a Dios, hermano, escúcheme, y seguir con las mismas finanzas escasas, con el mismo yugo sobre nuestra cerviz, dando toda nuestra vida, hermano, para el sustento diario, sin poder ver esta promesa de abundancia sobre nuestras vidas. Solo por una cosa, porque caminamos toda la vida así, sin hacerle espacio al Señor para que Él pueda colocar y llenar nuestras manos. Por eso este es un principio poderoso, porque Dios no va a bendecir lo que usted está esperando que le llegue, escúcheme, para ser generoso. Lo que Dios quiere hacer es bendecir lo que tú tienes, para que tú puedas ver lo que Dios puede hacer, la bondad de Dios en tu vida. Eso es lo que Dios va a bendecir. Pastor, cuando esté mejor voy a servir. Cuando esté mejor, pastor, cuente conmigo. El enemigo toma esas palabras, escúchame, y hace presa fácil de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque con eso nosotros, acuérdense que aquí sale vida y muerte, nos enlazamos, nos atamos nosotros mismos. Nos atamos nosotros mismos, en vez de desatarnos a través de una palabra de fe. Yo no sé cómo, pero sé que Dios va a proveer. Vamos, avancemos. Yo no sé cómo, pero sé que Dios va a hacer. Yo no sé cómo, pero esa puerta se va a abrir. Yo no sé cómo, pero va a suceder. Y mientras tú esperas que suceda, tú sigues siendo generoso, sigues sembrando, porque sabes que la única forma de que tu semilla se pueda multiplicar es cuando la sueltas. ¿Ha visto a alguien que se le multiplique la semilla sin plantarla? Sin soltarla.
Entonces la única forma de que venga ese fruto abundante, de que usted esté suplido, enriquecido, como dice la Biblia, en todas las cosas, es que usted aprenda a dar con liberalidad. Póngase en pie, por favor. Dios tiene el poder de darnos bendiciones, más bendiciones de las que necesitamos para que siempre tengamos lo suficiente para nosotros y también para que podamos ayudar con generosidad en toda buena obra. Porque esta realidad se sostiene en la verdad que encontramos en la palabra de Dios. No es un buen deseo, no es un deseo, no es un sueño, es una verdad. Claro, es una verdad, para que esté enriquecido en todo, para toda liberalidad, para dar con generosidad, lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Entonces no podemos esperar que Dios provea o multiplique lo que esperamos cuando el que da semilla al que siembra y pan al que come quiere bendecir y multiplicar lo que ya nos dio. Porque eso produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Y cómo quiere hacerlo? Enriqueciéndolo a usted en todo, aunque a muchos no les guste esa palabra. ¿Qué hizo Dios con Isaac? Todos bajaban a Egipto. Había hambre, había escasez, había hambruna. Y Dios le da una orden, le dijo, no bajes allá. Quédate aquí, le dijo. Quédate aquí. Quédate en Gerar, le dijo. Y después le dice, y siembra aquí. No había agua, había sequía. Todos bajaban a Egipto porque en Egipto había alimento. Y dice la Biblia que él se quedó ahí, sembró ahí, cosechó al 100 por 1, enriqueciéndolo el Señor. Porque dice así la Biblia, lo enriqueció, lo engrandeció y lo hizo muy poderoso. Entonces hay un diseño para nosotros, hermano querido. Pero para poder entrar a ese diseño, primero hay que romper el nuestro. Por eso muchas veces nos quedamos, escúcheme, más con lo que dicen las redes. No, esto no es de Dios, esto no. Si la Biblia dice que ni una tilde de su palabra va a pasar antes que se cumpla. Entonces, ¿por qué pasamos el oído a lo que dicen las redes? Si hoy día el que tira piedra no lo hace de forma natural, lo hace a través de la ciencia. Porque el enemigo sabe lo que hace. Al enemigo le basta con que influencie en un pensamiento en nuestra mente y va a detener lo que el Espíritu puso en nuestro corazón. Porque cada vez que el Espíritu coloca algo en tu corazón, por eso muchas veces dice, hoy tengo una gana, esto es para mí, siento hacerlo, pero hay algo que a usted lo detiene. ¿Y sabe lo que lo detiene? Su mente, porque esa es la que se levanta, pues. Por eso Pablo dice que el Espíritu se oponía a hacer lo que la carne quería. Y la carne no quería hacer, cuando habla de la carne no habla de acá, no, del pensamiento. Y el pensamiento, la mente se oponía a lo que el Espíritu quería, ¿o no? Hay una lucha, dice, hay una lucha en mí. Hay una lucha en nosotros. Por eso usted tiene que ser el centinela de su mente, el guardián de su mente. No conforme a este siglo, no piensen como piensa el mundo, sino que transformado, dice Romanos 12:2, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por medio de ir sacando todo pensamiento viciado y trayendo el pensamiento de Dios. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿para qué? Pablo dice en el mismo verso 2 de Romanos 12, dice, para que así comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? No hay forma de saber, conocer, escúcheme, y comprobar la buena voluntad de Dios, el pensamiento bueno de Dios hacia nosotros, si nosotros primero no sacamos nuestro pensamiento. Por eso que escúcheme, lo que más cuesta hablar, ¿sabe qué? Es enseñar de las finanzas del reino. Porque hay una oposición. Porque el enemigo nunca va a querer que usted prospere, avance. Porque si usted no avanza, lo tiene ocupado usted haciendo otras cosas en vez de buscar el reino primeramente. Cierre sus ojos. Señor, oramos dando gracias por tu palabra. Oramos dando gracias porque tu palabra, Señor, no solo es buena, sino que tu palabra, Señor, viene para traer libertad a nuestras vidas. Jesús dijo en Juan 8:32,